Bien, señores, vamos a repetir las gracias debido a que tuvimos un problema de audio. Le damos las gracias a la señora alcaldesa de Guerra por una magnífica botella de vino español, pero viene de Guerra. También queremos dar las gracias a don Manuel, el hombre que elabora quesos en Higüey y en Guerra. También es el principal suplidor desde hace muchos años de Barra Payams. Bien, señores, también agradecemos a los productores de aguacates de Pedernales, que lo vamos a tener dentro de un rato, más de 30,000 tareas en la provincia fronteriza de Pedernales. Decíamos que hay familias que tradicionalmente se dedican a las profesiones de sus progenitores, familias famosas, muy conocidas aquí en República Dominicana, en que hay un padre, un abuelo y un bisabuelo que han ejercido una profesión y sus descendientes lo hacen en la misma dirección. Tenemos el caso de la gente de Abel González, 4 o 5 generaciones de médicos, los Betances, los Castillo, Pelegrín, Vincho, sus hijos y sus nietos. Y así podemos mencionar los Germán, familias completas de... Pero tenemos también otras profesiones que uno no se imaginaba que ya dentro de sus miembros hay más de 5 o 6 médicos veterinarios en la familia de Sigfredo Frías. Iro, Abraham, que están con nosotros ellos 3, y 2 más que están ligados a esa familia. Le damos la bienvenida y vamos a tratar un tema que el otro día hablando con Félix de Sena, nos cuenta Félix el costo de una cesárea en mascotas. Me dicen que acá se ve al igual que una señora. Sí. Pero vimos ahí unos famosos reportajes de eso que nos presentan los canales científicos. Y vimos todos los avances de la ciencia en humanos son aplicados a la medicina veterinaria. Y muchas veces, la medicina experimental se beneficia primero de los avances. Nosotros tenemos el caso de cirugía cardiovascular, quien les habla, la mayor cantidad de tiempo que yo dediqué en un momento de mi vida fue a cirugía extracorpórea en caninos, ¿verdad? Teníamos que andar buscándolos, ¿verdad? Donde quiera que estuvieran. Sí, pero no solamente aquí. Hoy le leí a Machi la historia del cirujano clandestino de África del Sur, que su principal trabajo era un negro que por el apartheid no podía ejercer, pero fue el pionero de la cirugía de corazón en África del Sur. No fue Christian Barnard, fue ese señor. De todas formas, vamos a hablar de imágenes en medicina veterinaria. Debe ser sonografía, debe ser radiografías, puede haber, yo no sé si hay resonancia y tomografía, pero de eso nos va a hablar el equipo Frías. Adelante. Gracias, buenos días, honrado de estar con ustedes. De eso se trata. Nosotros tratamos de dar, ofrecer, enseñar los avances de la medicina veterinaria en el país. Corroborando lo que usted dice, nosotros hicimos, junto con el equipo de Secanor, el primer trasplante de corazón de cerdo a cerdo, como muestra de cómo se hacen las anatomosis, ese primer ejercicio, y realmente fue un éxito. Así es que la medicina humana
depende mucho su práctica, desde la odontología, osteología, todo lo que tiene que ver con la medicina, aplicado primero a los animales. El caso de los anestésicos, todo se prueba primero en animales y fue el origen fundamental de la práctica muy desarrollada hoy de la anestesiología, en función a los animales, porque fisiológicamente tenemos los mismos elementos, algunas variables en líquido, en biología. Justamente, fisiológicamente, Iro y Abraham, a veces se piensa que lo que más similitud tiene con el hombre es el mono, el gorila, el chimpancé, el orangután. Sin embargo, nosotros nos sorprendemos que lo que estaba diciendo Sigfredo, a veces no es el simio, sino a veces el cerdo o el perro. ¿Cuál es la mecánica, no anatómica, sino fisiológica que hay entre el humano, el cerdo, el perro y el mismo mono? En caso del cerdo, por ejemplo, la cirugía cardiovascular, sí, laparoscópica, se practican en cerdo por la similitud a nosotros. Entonces, básicamente la fisiología es la misma, ciertas reacciones diferentes en el tema anestésico, pero la práctica laparoscópica y cardiovascular se hace en cerdo. ¿Y la sangre? Hay variaciones. ¿Y en los animales hay tipos de sangre o no? Sí, claro. Por ejemplo, en el caso que nosotros manejamos, perros y gatos, sí hay tipificaciones. Pero diferentes. no O positivo, O negativo, No, AB, nada de eso. Otra otras tipología. clasificaciones, claro. Pero Para no diferente. confundir, claro. Pero hay también consanguinidad. Hay consanguinidad. Por ejemplo, el perro tiene 9 grupos, el gato tiene 7, 8 y cada uno tiene su grupo diferente sanguíneo. Bien, vamos a hablar de imágenes. Adelante. Bueno, básicamente... Las mismas imágenes de los humanos. Las mismas imágenes, tal cual usted estaba mencionando, doctor. Las mismas imágenes que tienen acceso los pacientes humanos, pues hoy en día en medicina veterinaria también tenemos acceso a esas imágenes. Por ejemplo, en República Dominicana ya tenemos años trabajando con radiografía. El siguiente paso fue sonografía o ecografía. Y ya hoy en día se está desarrollando lo que son resonancia magnética y endoscopía. Excepto la resonancia cerrada, que produce un poquito de pánico en los humanos y a veces hay que sedarlo por el túnel. Claro. Las abiertas ya no tienen eso. En animales tienen que sedarlo para hacerle todos los procedimientos. Tienen que entrar. La mayoría de los procedimientos tienen que entrar durmiendo. En resonancia, pero en resonancia obligatoriamente el paciente tiene que entrar sedado. Ahí tenemos una imagen, por ejemplo, es una radiografía. Hoy en día contamos con radiografía digital en República Dominicana de básicamente última tecnología. Eso es un DR. Un DR es imagen directa, radiografía directa. Ese es un paciente que llegó básicamente... Porque son pacientes. Son pacientes, no son perros ni gatos, son pacientes. Yo es que eran clientes. Los propietarios son los clientes. Los propietarios son los clientes. Los perros son los pacientes. Clientes. Sí. Claro. Siga. Básicamente eso era un pacientico que me llegó y con dificultad para defecar y para orinar. Y obviamente cuando vemos la imagen, vemos una silueta en la parte posterior del paciente y era que tenía uno de los linfonódulos o ganglio linfático alterado y generaba una disminución del canal del recto y de la uretra. Obviamente el perrito tiene mucho contenido fecal y era difícil expulsarlo porque disminuía la luz, o sea, disminuía el tamaño del recto, del colon descendente y obviamente no podía defecar. Esas son las oportunidades que tenemos hoy en día con las imágenes. Tenemos acceso a saber por qué y no quedarnos con la duda de antes. Esa es una radiografía simple, ¿verdad? Es una radiografía simple. ¿O no tiene contraste? No, nada de contraste. Porque digital. veo que es más ósea que de vía digestiva. Es abdominal, es una vista abdominal lateral derecha que tiene que incluir el diafragma y la pelvis. Aquí no vemos en general, no solo estructura ósea, sino tejido blando. Hay radiografías más específicas, si quiero ver, por ejemplo, las vértebras lumbares. Aquí tenemos otra imagen que me encanta. Ese otro paciente con un osteosarcoma, una enfermedad que también le da al humano. Es un cáncer del fémur. Del fémur distal Se llama derecho. fémur también. Sí, Igualito. Ahí te puede ver la cadera. Entonces le da cáncer a los perros. También, tal cual. Es un osteosarcoma, un cáncer de hueso. Fíjense cómo se ve, cómo se ve esa estructura que pierde la densidad, cómo viene osteogénesis, que es generación ósea, y destrucción ósea, que es osteólisis.
es un caso muy frecuente en ciertas razas, ¿Cuál principalmente. es la vida promedio de un perro? Depende del tamaño y la raza. Principalmente los perros pequeños, de raza pequeña, suelen ser más gerontes. Duran más tiempo, 14, 15, 16 años hoy en día. Pero un perro de raza grande dura 7, ¿Y 8, cuál 9. es el que dice que es equivalente a 7 años de la vida del hombre? El perro. Sí, esa era una nomenclatura que se utilizaba antes. Ya no, ¿verdad? No, ya ha variado tanto porque el perro hoy en día dura más que hace 8, 9 Y el hombre años. también. Y el hombre también. Y el hombre también. Y el hombre también. Bien. Una cosa, el costo de la medicina de la imagenología, es el mismo del humano. Es decir, son los mismos equipos, tienen que costar lo mismo. Sí, son los mismos equipos, cuestan lo mismo, son extremadamente costosos, pero el volumen de pacientes que maneja un centro diagnóstico humano es superior por mucho al volumen que se maneja en un centro diagnóstico veterinario. Entonces, ¿Y el que lee las imágenes es una subespecialidad veterinaria o es el mismo veterinario? es una subespecialidad. Es decir, hay radiólogos. Hay radiólogos, hay personas que no hemos preparado en radiología, otros se han preparado en cardiología, otros se han preparado en oftalmología. Y a pesar de que los perros no tienen los seguros que tienen los humanos, la sonografía en perras preñadas se hace. Totalmente. Y usted puede saber cuántos perritos tiene. La aproximación diagnóstica en ecografía me dice, por ejemplo, fecha estimada de parto, diámetro cefálico biparietal, líquido amniótico, frecuencia cardíaca. No me habla de sexo y me da un aproximado. ¿Cuál es el tiempo del embarazo? Entre 58 a 64 días aproximadamente. Días. Sí. ¿Un mes? Dos meses. 2 meses. Entre 58 a 64 días. 2 meses Y aproximadamente. estos 2 meses, ¿cuándo la sonografía está indicada? A partir de los 21 días de gestación ya Está bien formado. Se puede ver un poquitico antes, pero lo que se recomienda es entre 21 a los 30 días. Y la radiografía para confirmar la cantidad de producto a partir de las 7 semanas. Bien, si usted compara la población, eso debe tenerlo, Sigfredo, si tú comparas la población mundial con la población de perros o perros y gatos, ¿está cerca de la población mundial o está por debajo? Entre 10 a 15% de las poblaciones tienen perros. O sea, ¿qué te indica? Que Si hay 7.000, puede haber 1.000 millones de mascotas. Exactamente. O sea, entre un 10 a un 15% de la población humana, o sea, existen entre un 10 y un 15% de cánidos en el mundo con relación a la población humana. ¿Cuál es la indicación por excelencia de la imagen en un perro? Es decir, como es costoso, ¿cuál es la indicación que ustedes más usan por necesidad? Las dos más comunes son la sonografía abdominal y la radiografía. O sea, son los dos métodos diagnósticos por imagen por excelencia. Y por el costo también. Todavía resonancia y tomografía no es muy común, ¿verdad? No es muy común. Aquí no. No, aquí no. Lo que sí se está innovando es la endoscopía. ¿Eso se puede hacer con el mismo equipo que le hacen a los humanos o hay equipos Sí, especiales? hay equipos de humanos que han hecho variaciones en el software para veterinarios. ¿Eso qué es? Ahí estamos viendo una imagen, eso es el antro pilórico. Una endoscopia. Una endoscopia. Porque ustedes hacen endoscopía claro. y rectoscopía. Y colonoscopia también. Entonces hay gastroenterólogos veterinarios. Claro que Bien. sí. Todas las especialidades. Fiesta, no importa. Sigue con la esa es una endoscopía. imagen de un antro pilórico, que es una porción del estómago de una paciente que tenía reflujo y obviamente tiene una gastritis erosiva del antro pilórico. Y son elementos que nos podemos dar cuenta hoy en día en medicina veterinaria, que antes no teníamos acceso a ese tipo de diagnóstico. Mira, en las especialidades, tú dices, también aquí hay especialistas en odontología canina. Odontología como tal, no hay especialista en odontología canina, pero sí aquí en República Dominicana. Pero sí existe como tal. Pero sí existe como tal, claro. Todas las especialidades humanas se manifiestan en el caso de los animales. ¿Cuántas clínicas veterinarias hay en el país y cuáles
tienen esos equipos, que pueden contar con esos equipos? ¿Lo puede ser porcentual? Bueno, clínica veterinaria, papá puede tener un número Sí. más. En el último año habíamos registrado en la zona del distrito como 120, 125 por ahí, incluyendo algunas que hacen prácticas más rudimentarias. De todas maneras, déjame decirte algo. El tema de la imagenología es un tema que ha transformado la práctica de medicina veterinaria. No solamente, atención, no solamente en pequeñas especies. Por ejemplo, nosotros podemos servirle a la población productiva, a los animales mayores para producción, en la formación de individuos para diagnóstico rápido y procedimientos diagnósticos en imágenes para animales mayores, entiéndase, para bovino, ovino, caprino, equino, o sea, todo eso tiene que ver con una buena disposición diagnóstica. Nosotros también ayudamos a preparar eso, así es que nos ponemos al servicio de la comunidad productiva para animales mayores. Entiéndase que eso sirve no solamente para hacer diagnóstico de patologías y enfermedades, sino también para ser utilizado en temas de reproducción, ecodirigida, todo lo que tiene que ver con diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué marca la diferencia entre una clínica, porque he visto, y en el caso tuyo, hospital veterinario y clínica veterinaria? ¿Qué le marca la diferencia en esas dos? Ok, la clínica tiene un nivel de equipamiento y uso en menor grado y volumen. Por ley. O sea, en definitiva, como clínica ley. debe de tener... No es como humano, que un hospital es porque es grande. Exacto, o sea, pero hay una clasificación especial, Sí. hay una clasificación especial de la OMS donde te va guiando en lo que es un consultorio, lo que te va guiando en lo que es una clínica de servicio como si fuera de primera, para primera o de referencia, o sea, y luego de ahí llevarlo y emitirlo a hospitales, que pueden ser hospitales académicos, como el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como el caso de la UNFU, que sí tenemos ya equipos bastante Dice que hay un modernos. equipo que nada más lo tiene la UNFO. ¿Qué equipo es ese? Me estaba contando el director de la escuela veterinaria de la UNFO. No, ya eso quizás fue hace algunos años, pero ya hoy en día la UNFU... Yo hablé con él en octubre y me dijo que solamente... Bueno, entonces tendría que ver, porque en la UNFU hay lo que básico, que es ecografía y radiografía, que lo tiene un gran porcentaje. Sí. Una buena Hay educación. dos preguntas. Yo creo que ya de imágenes, por lo menos el público está consciente de que las imágenes son usadas frecuentemente en veterinaria. Pero hay Que una son una pregunta herramienta. que ya Sigfredo debe estar cansado de que yo haga, pero tiene que cogerle cariño porque la haré siempre, porque no entiendo el tema. ¿Cuál es la condición de un profesional de la veterinaria que le otorga conocimientos tan... Ayer mismo, hablando con los podólogos, le decía, pero ¿cómo es posible si son 5 dedos, si tienen las mismas falanges, lo único es la función de la mano y el pie? ¿Por qué el podólogo no puede atender la mano? Me dice, no, es que la función es muy diferente. Ahora, ¿por qué un podólogo no puede atender la mano, pero un veterinario te puede atender un elefante y un pez? ¿Cuál es? ¿Es una especialidad o que ustedes le dan conocimiento para un batracio como para un mamífero? Sí, lo primero que ocurre es lo siguiente, es fácil, es un axioma que se practica mucho y es muy sencillo el tema. Nosotros nos formamos con una base primero general. Esa base general te implica que tú tienes que conocer los conceptos básicos, por ejemplo, en el caso de anatomía, nos dan 3 anatomías, nos dan una que nos describe todos los aspectos sométricos, otra que nos da, incluyendo también las condiciones y características del hueso, usando el caballo como referencia. El caballo todo es grande, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver en macro, de manera grande. Luego tenemos la anatomía descriptiva y la comparativa. La comparativa es que cuando usted agarra, ya ha estudiado el fémur del equino, usted lo compara con el del caballo, con el
con el del perro, con el del cerdo, con las aves. O sea, tú haces esa comparación y nosotros tenemos esa virtud semiótica que nos permite hacer esas diferencias sustentado en la base de que nos comparamos especie por especie. Sí, pero vuelvo al tema de la ignorancia o de la curiosidad. Nosotros nos pasamos un año, todas las tardes, 2 horas, haciendo disección de cadáveres, después de haber estudiado otro año anterior de osteología y de miología. Entonces después se va al cadáver. Y usted me va a decir que en 3 divisiones usted puede todo el reino animal completo. En macro, sí, en macro sí se puede. Y no tienen como referencia el ser humano. En ningún momento cogen el caballo, la ballena, un reptil, un cocodrilo, pero son muy diferentes. No cogemos el ser humano porque te reitero, la anatomía de la verticalidad ocurre también en los simios. ¿Entiendes? En los simios no, en los grandes simios y en los pequeños simios también puede ocurrir. O sea, tenemos la misma anatomía y exactamente podemos describir y hacer las descripciones anatómica, fisiológica y fisiopatológica. Bien. ¿Dónde está la clínica de ustedes, señores Frías? En la Rosa Duarte, número 53. Eso es cerca de la San Nicolás Penso. Exactamente. Entre Francia y San Juan Bosco. Bien. Otra cosa, ¿cuál es la razón por la que, siendo la ganadería una rama de la economía tan importante, tan costosa, en que hay una tendencia a que el veterinario se dedique a las mascotas? Si yo creo que atender, digamos, un ganado de leche o caballar es más rentable. ¿Cuál es, Félix? Si cobra 5,000 pesos y se sacrifíquela. No, te voy a dar una respuesta. Te voy a dar una respuesta sencilla. Sí. Quizá un poco cruel. Sí, un poco cruel y dura. Te voy a decir la verdad desnuda. El tema es que el ganadero no avanza en la medida que avanza la ciencia y la demanda económica de la nación. No es un problema de afecto. No es de afecto, es un problema en el fondo económico. Ni es un problema de que el veterinario trabaja más cómodo en un consultorio negativo, que teniendo que hacer una inseminación artificial. Por ejemplo, en mi caso, sí. Aparte de médico veterinario, yo tengo una especialidad en ecología y educación. Son 2 temas transversales a la producción animal. Bien. Pero cuando tú le hablas a un ganadero de que hay que asegurar el tema del silvopastoreo, no, piensan en la economía, no piensan en la nación. Déjame decirte algo, perdóneme, que esto es importante. El tema de que también otra de las razones es el grito. Señores, cuando la leche es un tema político que tiene precio con control, nosotros no podemos depender de eso. ¿Entiendes? Como profesionales. Otra cosa, ahora que el Estado está mejorando las condiciones salariales de los profesionales, entonces teníamos que buscar otra alternativa. Bien, yo creo que debido a la importancia de la especialidad, los Frías y el señor aquí, ¿verdad? El señor aquí, que es veterinario, deberían entusiasmarse y hacer algo de mayor difusión, que no es un problema esporádico, sino un programa formal de educación para que se entienda el tema, porque hay demasiadas cosas, eso de que no se aceptan perros en este hotel. Sí. Y esa señora enterró su perro en un cementerio que le costó y le dejó su herencia. Todas esas cosas son transversales, como él decía, tienen que ver con eso. Así que Abraham y a Iro, gracias. Creo que es un hasta luego. Adelante, Cifredo. Un minuto. Yo quisiera, aparte de darle las gracias, de dedicarle el tiempo que han dedicado. Ahora la República Dominicana existe desde los 60 la Federación Canina Dominicana. La Federación Canina Dominicana se encarga de los registros de perros de raza pura y ahora no pudo. Los pedigrí, exactamente. Entonces, tenemos una nueva junta directiva a la que, por favor, si nos pueden ir pasando imágenes. Yo soy el presidente nuevo
No, ese soy yo, el presidente. Ese nuevo. papá. Que sigue. Ese papá. Entonces, no, pero entonces, esa junta directiva es una junta directiva muy... ¿Ese es jefe de la Marina? No, pero es casi jefe de la Marina. Ese es un... Daneri. Esa es la tenemos directiva, ganadero. Ese ganadero. Esa es la directiva, ¿eh? Sí, esa es la junta directiva. Todos son profesionales. O sea, son gente que tienen una Yo actitud conozco de a ese. servicio. El doctor César Es un Liriano. escritor. Claro, ahí están todos. Entonces, queremos anunciar los próximos eventos que tenemos, ese Bismarck Tavares. Tenemos que anunciar la doctora Vincri de Guzmán, también médico humano, Denise Rodríguez. Todos son personas dedicados muchos años al asunto de los perros. O sea, que estamos a su disposición el 23 y 24 de este mes. Tenemos ¿Dónde? un evento en la Feria En Ganadera. la feria ganadera que ustedes tienen Correcto. ahí su... Sí, su tenemos base, el ring su que zona. está Sí, remozado, ahí es que hay las que exhibiciones. está remozado, que está muy bonito. Lo invito a que participe y vaya, usted vaya para que vea lo que hemos hecho con esfuerzo propio. Bien. El patronato a veces se nos ha hecho el loco. Bien. Sí. Gracias, Gracias a ustedes. a Sigfredo, a Iro y a Abraham Frías. Gracias por estar aquí gracias a ustedes. y vamos a una pausa.